Leer la Biblia para comprenderla. Algunos leen la Biblia solamente por leer. ¿Qué crees tú de esto? Leer por leer. Ningún libro se lee de esta manera. Nadie lee así, leer por leer. ¿Por qué la práctica de leer la Biblia por leerla? Como si fuera un libro místico, como si fuera por magia todo. Solamente leer por leer sin tratar de comprender qué es lo que estamos leyendo. Se lee un manual para comprender el funcionamiento de algo. Esto es una de las razones por qué se lee. Porque se necesita comprender. Ahora se lee una poesía para sentir los sentimientos del autor. Esta es otra forma de leer. Leer por leer, ¿para qué? No tiene sentido. Ahora, ¿por qué este tipo de lectura justo para leer la Biblia? Cristianos que leen la Biblia por leerla. Los puntos negativos de esta actitud. Leer para comprender es lo básico. ¿Por qué? Porque se quiere obedecer o conocer lo que se está comprendiendo. A veces está la idea de que se lee por leer porque no se quiere obedecer. No se quiere obedecer, sino solamente leer la satisfacción de saber algo religiosamente, pero sin la intención de obedecerlo. Esa es como una contradicción. Ahora, existe algo más. Primera falla, los puntos negativos de leer por leer. Falta de comprensión. La falta de comprensión en la lectura puede hacer que sea una actividad vacía e infructuosa, sin obtener beneficios reales y desperdiciando tiempo y esfuerzo. Al leer por leer es una falta de comprensión. No comprendemos nada de lo que estamos leyendo, estamos perdiendo el tiempo y a la final vamos a dejar de leer. Falta de enriquecimiento. Si no se lee con un propósito específico, como aprender algo nuevo o desarrollar habilidades, se pierde la oportunidad de enriquecerse intelectualmente y de adquirir nuevos conocimientos. Todo por el leer por leer. Falta de comprensión, falta de enriquecimiento y falta de motivación. Si la lectura no tiene un propósito claro o una meta específica, es posible que no se sienta motivado para seguir leyendo. Leer por leer sin una razón clara puede llevar a la desmotivación y al abandono de la actividad de lectura. Y eso es justo la meta de leer por leer. A la final, como no se está comprendiendo ni enriquecimiento nada, ni hay ninguna motivación, uno va a dejar de leer. Empieza religiosamente leyendo por leer, sin ningún propósito. Entonces, después de esto, lo que viene es que no va a leer más. Pérdida de tiempo. Si se lee por leer, sin un propósito claro, se puede terminar invirtiendo tiempo valioso en algo que no proporciona ningún beneficio real. Y por eso es que la gente va a terminar en no leyendo. Ahora, los propósitos básicos de la lectura son dos. Los propósitos para toda lectura son básicamente dos. Primero, leer para informarnos. Tener conocimientos de algo específico, conocer una situación, aprender, entender un manual de instrucciones, etc. Ese es el propósito número uno básico de la lectura. Leer para informarnos. También al informarnos, esta lectura la utilizamos cuando leemos el periódico, un manual, un libro de información. Ninguna persona lee por leer, no tiene sentido, solamente eso se ve en leer la Biblia. Y la meta es que se ve eso porque al final lo que se va a conseguir es por no leer, dejar de leer la Biblia como está pasando ahora. Otro beneficio de leer para informarnos. Este tipo de lectura involucra la mente. Estás entendiendo lo que estás leyendo. El segundo beneficio, son dos, básicamente. El segundo es leer por placer. Es cuando leemos una novela, una historia, una poesía, es simplemente el disfrutar
del placer de leer, imaginando y viendo lo que estamos leyendo. Y luego otro beneficio es, este tipo de lectura involucra el sentimiento y la imaginación. En el leer por leer, religiosamente, no usa la mente, no usa la imaginación y no toca los sentimientos. Perdiendo el tiempo ahí. Y no tiene ningún propósito en la lectura, porque estos son los dos propósitos: leer para informarnos y leer por placer. Y estas dos cosas las podemos unir al estudiar la Biblia. Utilicemos los dos tipos de lectura: leer para informarnos con la mente y leer por placer con el sentimiento, con los sentimientos. Ahora, el leer para informarnos es cuando nos involucramos mentalmente y nos ayuda a entender doctrinas. Tienes que leer una porción de la escritura con el propósito de entender doctrinas. Y después leer nos enseña enseñanzas bíblicas, hechos, situaciones bíblicas que se están narrando. Entender los hechos narrados, entender la situación y entender datos históricos. Todo esto nos ayuda cuando leemos la Biblia para informarnos. No quedarnos pasivamente, sin ningún propósito, sino buscar estas cosas: doctrinas, enseñanzas bíblicas, hechos narrados, situaciones y datos históricos. Esa es la primera lectura que hacemos, que involucra la mente. Después está el leer por placer. Es cuando imaginamos y buscamos sentir el libro y nos ayuda a, uno, sentir la situación de los destinatarios y del autor. Luego, imaginar el efecto en mi vida que lleva el aprender todas estas cosas. Tercero, sentir el dolor y la alegría de Dios, porque fue el que inspiró la Biblia. Cuarto, experimentar el gozo de los destinatarios y del autor. Y 5, responder a la convicción del Espíritu Santo. Entonces la lectura se vuelve más interesante. Estamos informándonos y estamos alimentando la mente. Estamos sintiendo placer al sentir la situación del autor, los destinatarios y el corazón de Dios en lo que estamos leyendo. Los dos tipos de lectura usados para leer la Biblia. ¿Y cómo hacemos eso? Para usar esos dos tipos de lectura debemos de conocer al autor. Estamos leyendo un libro, tenemos que saber si se identifica el autor en el libro. ¿Hay algún indicio en cuanto a su nacionalidad, educación, profesión o situación, o su carácter? Y esto se consigue es leyendo. Uno va leyendo y se va dando cuenta de esto. Al principio tenemos que educar nuestra mente que consiga pero después la mente sola lo va a conseguir. Después el destinatario y los destinatarios, o los destinatarios. Tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Hay alguna alusión respecto del tipo de persona o personas a quienes va dirigido originalmente el escrito en cuestión? ¿Cuáles fueron su nacionalidad, su condición como creyente, sus problemas y sus defectos y virtudes? Identificándonos con los destinatarios, a quien el autor le está escribiendo. Y esto se ve naturalmente y lógicamente es buscando entender y sentir lo que estamos leyendo. Luego, relación entre el autor y los destinatarios. ¿Tenía el autor un conocimiento personal de los destinatarios? Y en caso afirmativo, ¿en virtud de qué? ¿Los conocía de antes? La ocasión y el propósito. ¿Con qué propósito se dirigió el escritor a esta gente en este momento? ¿Qué problemas u ocasiones fueron los que motivaron la composición de este documento? Entonces tú ves esto y dices, no, pero eso es mucho trabajo, muchas preguntas, yo no puedo hacer eso. Mira, todas estas preguntas, al leer para entender, la mente las está respondiendo. Ya te das cuenta del autor. Porque tú estás buscando comprender quién escribió esto y a quién le escribió. Y entonces estás respondiendo esta pregunta sin darte cuenta al tomar en cuenta el autor. Igual aquí.
Responde a estas preguntas sin darte cuenta al tomar en cuenta a los destinatarios y todo lo que está pasando aquí, la relación entre el autor y el destinatario y las ocasiones y el propósito. Todo está en comprender. Comprender va a llevar todas estas preguntas. Al principio tenemos que educar nuestra mente, pero esto va a funcionar en automático después. 4. Ahora el 5. Fecha y lugar. Para conseguir más entendimiento de la historia de la época cuando se escribió el libro. Y entonces, en algunos casos, por ejemplo, estos anteriores, esto lo conseguimos en la Biblia. Bueno es tener la Biblia como la fuente de la información. ¿Ve? No ir directo a información de segunda mano. Estudios, ¿cómo se llama? Diccionarios, comentarios, y deja la Biblia a un lado. No, tú primero vas a la Biblia y después ves la información de segunda mano. Para confirmar lo que tú estás viendo, quién escribió, a quién, qué relación tiene, la ecuación de propósito y la fecha. Eso lo ves después en información de segunda mano, pero buscamos encontrárnoslo en la Biblia. Autenticidad del mismo autor, de los hechos, de los propósitos, integridad, el pensamiento del autor en los demás escritos, libros escritos de la misma época y situación, un bosquejo, cómo se adapta las diferentes secciones y los temas de cada libro a una unidad orgánica. Esto se llama contexto. Suena difícil, pero esto lo consigues en automático al buscar entender lo que estás leyendo. Leer buscando conocimiento. Y usamos los dos tipos de lectura. Tomando en cuenta estos puntos, nos ayudará a comprender el libro. Comprender. Cuando tú estás buscando comprender, estas preguntas que vimos antes se responden en automático, porque las hace el cerebro. Lógicamente las buscamos porque nuestra meta es comprender. Y en el curso de la lectura usaremos los dos propósitos de lectura, informarnos y sentir el placer. Y una cosa depende de la otra. Fíjate, al informarnos, esto va a producir sentir placer, sentir lo que está pasando, quién es el autor, qué era lo que estaba pasando, cuál es la situación y todo eso. Pero todo arranca aquí, este es como el resultado. En este proceso disponemos del Espíritu Santo. Tremendo esto. El Espíritu Santo estuvo ahí cuando se escribió el libro. Él inspiró el libro y Él vive dentro de nosotros. O sea que Él tiene todo el sentimiento, la pasión, la información de primera mano. Él lo vivió. Se originó en Él. Es una ventaja que tenemos. Nos ayuda a informarnos y a sentir placer con lo que nos estamos informando. Busca entender, sentir lo que lees en la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Entender y sentir. Ora antes de leer la Biblia. Entiende lo que estás leyendo. Lee con calma, respetando signos de puntuación. Y imagina y siente lo que estás leyendo.